Que el Señor les bendiga a todos. Le damos una bienvenida especial a todos a esta transmisión de hoy y le damos gracias por estar en sintonía. En esta mañana nos toca concluir la serie que comenzamos en el mes de enero, nuestra serie basada en el Evangelio según San Marcos titulada Siguiendo juntos a Jesús. En esta mañana especial, eh, esta mañana en que hemos concedido el fin de semana libre en reconocimiento del esfuerzo de nuestros voluntarios aquí en Crosspoint Español, yo doy gracias a Dios porque Él ha provisto personas con corazones dispuestos a servir. Y el que nosotros estemos sirviendo aquí domingo tras domingo, disfrutándolo en nuestros corazones, para ser sinceros, y, y todos nosotros definitivamente con nuestros rostros radiantes, todo eso no quita el esfuerzo que conlleva. Hay veces que miramos lo que otra gente hace y nosotros creemos nada más a simple vista que lo que otra persona hace es algo que yo puedo hacer y lo puedo hacer mejor al primer intento. Pero es solo cuando uno se encuentra en medio de la situación y tiene que pensar en todos los detalles que uno se da cuenta de que las cosas siempre son fáciles, siempre son simples, de la boca para afuera, pero entonces meterse en el meollo del asunto es un cuento completamente distinto. El tipo de sacrificio de parte de nuestros voluntarios es algo que va mucho más allá de lo que muchos de ustedes pueden ver. Y eso nos pasa también en cuanto a nuestra relación con Dios. Cuando nosotros consideramos a Dios de acuerdo a cómo lo presenta su palabra, de acuerdo a cómo lo presenta la Biblia, pues puede que usted encuentre que ese Dios sea completamente diferente a lo que esperabas. Puedes que, puede que encuentres que en vez de encontrar a un Diosito inofensivo, en vez de un Dios que lo más que parece es lo que yo llamo aquí un abuelito cósmico, alguien que te da todo lo que quieres, te añoña, te alcahuetea, pero nunca te confronta. Pues en vez de eso, más bien puede que encontremos un Dios en la Biblia que no se deja domar, un Dios diferente, un Dios que no puede ser amaestrado. Puede que más bien encontremos un creador todopoderoso que en vez de parecer un gatito inofensivo, es un león que muerde y desgarra. En fin, lo que yo llamaría un salvador peligroso. Y ese Dios que vemos en las escrituras se puede encontrar en sus Biblias en Marcos 16, versos 1 al 8. Hoy para el cierre de esta serie quiero cubrir el capítulo 16 de acuerdo a cómo se encuentran los manuscritos más antiguos, hasta el verso 8 solamente. Se cree que el Evangelio según San Marcos fue el primero en ser escrito. Les dije esto al principio de la serie, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Y también sabemos que el Evangelio según San Marcos también es el más breve de los 4 evangelios. Se cree también que el narrador de este evangelio fue Pedro y que Juan Marcos fue el escriba. A través de este libro hemos visto que el autor ha estado tratando un tema principal. Él quiere saber, él nos pregunta, ¿fue verdaderamente Jesús de Nazaret el Mesías prometido a los judíos? Quizás también tengo el privilegio de tener entre las personas que están escuchando, personas que no se criaron en la iglesia, y usted quizás se está preguntando, pues, ¿qué es un Mesías? Gracias por preguntar. La palabra Mesías viene del hebreo y significa salvador, significa libertador. A lo largo de las escrituras hebreas hay un número de profecías que hablan de la llegada de este Mesías. Y durante los tiempos en que nació Jesús, la nación de Israel no era libre, estaba bajo ocupación romana. Y por esa razón la esperanza del pueblo judío era que ese Mesías llegara como un libertador político que derrocara al imperio romano y restableciera el reino de Israel en todo su esplendor. Así que el libro de Marcos procura contestar esas preguntas sobre la figura de Jesús. Y desde el principio de este libro, bueno, lo que piensa el autor personalmente se nota a legua en Marcos 1:1. Él abre con el siguiente título: El Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el principio lo sabemos. La primera parte del libro nos deja saber quién es Jesús.
Mientras que entonces la segunda parte del libro nos muestra cómo es que Jesús reclama ese título de rey de los judíos, de Mesías. Y ese punto divisor de esas dos partes en el Evangelio de Marcos es un pasaje muy interesante, porque ahí Jesús le hace a sus discípulos la pregunta principal. Les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Entonces le pregunta a Pedro, ¿quién dices tú que soy? Ahí es donde Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entonces de ahí en adelante las cosas cambian, porque después de reconocer que Jesús era el Mesías que Dios había prometido, Él les explica que el reino de Él había llegado, que Él había llegado a traer su reino, no como ellos se lo imaginaban, sino a través de sufrimiento, sacrificio y muerte. Algo que Jesús, si usted recuerda cómo ha ido esta serie, Jesús se los explica repetidamente, pero aparentemente pues no les entraba en la cabeza, no lo entendían completamente. Y de hecho, durante el arresto y durante el llamado juicio de Jesús, los discípulos salieron huyendo. Y si recuerdan el domingo pasado, no fue hasta el final de la crucifixión, en el momento de la muerte de Jesús, que tuvo que ser un extranjero, tuvo que ser un pagano, tuvo que ser un soldado romano, quien primero confiesa la realidad sobre Jesús y dice, verdaderamente este era hijo de Dios. Después de aquí, Jesús es sepultado y el capítulo de hoy nos lleva a los eventos que sucedieron al tercer día de la muerte de Jesús. Así que los invito a leer conmigo en Marcos 16, 1 al 8. Dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Y saliendo ellas huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Señor, hoy celebramos la realidad de lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias, Señor, porque su sufrimiento y su muerte satisfizo tus requisitos para pagar por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor, porque tú demostraste tu satisfacción con lo que tu Hijo logró resucitándole de entre los muertos. Esa es la señal, esa es la evidencia. Y gracias a que Jesús vive, nosotros tenemos esperanza. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu ablande nuestros corazones en este momento y que a través de tu palabra nosotros sepamos más allá de toda duda que tú estás con nosotros verdaderamente todos los días hasta el fin del mundo, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Cuando uno tiene sus propios hijos, ese es el momento en que el resto del planeta de momento decide que su trabajo es aconsejar a uno sobre cómo ser padre y madre. Y si hay un grupo que se siente en particular libertad para ponerte bajo escrutinio, criticarte y dejarte saber todo lo que estás haciendo mal, son las personas que no están pasando por lo mismo que tú estás pasando. Y bueno, si les voy a ser sincero, yo lo digo por experiencia personal. Yo tengo que confesar que cuando yo era joven y yo veía a los padres pasear con sus bebés, y aquí me refiero específicamente a los que pasean con sus bebés amarrados por un cable.
yo me sentía escandalizado. Yo me decía a mí mismo, estos padres se estarán dando cuenta de la manera en la cual están deshumanizando a su bebé. Escandalizado completamente yo. De la manera que lo tienen amarrado, lo están tratando como si fuera una mascota. Y entonces la mejor parte de todo es que cuando yo sea padre, nunca voy a hacer algo así. Pero bueno, gente, Dios es grande, el mundo da vueltas. Eso no está en la Biblia, pero el mundo da vueltas. Y cuando por fin me tocó mi turno, yo me tuve que tragar todas y cada una de mis palabras. Porque mis nenes me salieron tan inquietos. Ahora son grandes, ahora no hay quien los saque de la cama. Pero cuando eran chiquitos me salieron tan inquietos que yo no solo usé el arnés con el cable. Yo para salir a la calle estaba listo para considerar una cadena de perro con un bozal. Hay muchas situaciones en nuestra vida que nosotros creemos que son simples hasta que nos toca pasar por ellas. Entonces vemos que la realidad es muy distinta. Y si usted está investigando quién es este Dios que nosotros adoramos, yo quiero prevenirle. No se deje llevar por lo que usted cree, no se deje llevar por lo que le han enseñado, no se deje llevar por lo que le enseñaron en la escuela, por lo que le dijo su tía, por lo que la sociedad le haya enseñado o por lo que aún peor los medios de comunicación le estén enseñando sobre Dios. Porque a todos nosotros nos gusta tratar a Dios como si fuera un talismán, como si fuera un amuleto de buena suerte. Pero el Jesús que conocemos en la Biblia, el Dios verdadero, es algo para lo cual nosotros no estamos listos. No es el hippie flaquito, debilucho y rubio que nosotros vemos en las pinturas. El Jesús de la Biblia es el que vemos en Apocalipsis 19, que dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si no lo ha conocido todavía, pues en esta mañana quiero presentarle un Cristo diferente, un Cristo que no se puede controlar, un Cristo que toma nuestras expectativas, las pone patas arriba, boca abajo y nos muestra que este Cristo peligroso es el Cristo verdadero. Lo interesante de este pasaje es que vamos a encontrar el corazón del mensaje principal dentro de los versos 6, 7 y 8. Así que vamos a comenzar ahí mismo en el verso 6, donde la primera característica que aprendemos sobre Jesús es que Él está tan lleno de poder que nos incomoda. En esta parte del pasaje, las mujeres que se dirigían a ungir el cuerpo de Jesús, en vez de encontrar el cadáver de Jesús, encuentran un joven vestido de blanco sentado en una tumba vacía. El verso 6 nos dice, Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. El punto obvio en este verso es el hecho de que solo un Dios lleno de poder puede haber resucitado a Jesús de entre los muertos. Yo no sé qué manera más obvia de mostrar poder hay en este mundo. Ahora, si en verdad nosotros afirmamos este mensaje que Jesús resucitó, si nosotros decimos que creemos en la resurrección como una realidad literal, no como un símbolo, sino que Jesús verdaderamente estuvo muerto y verdaderamente resucitó de entre los muertos, pues yo admito que este mensaje trae un reto a nuestros intelectos. Sinceramente, pues yo no he visto a nadie personalmente resucitar de los muertos todavía. Por eso, afirmar la resurrección de Jesús sin haber estado ahí, pues les voy a conceder eso, es mucho pedir. Sin embargo, yo creo que este pasaje nos muestra evidencia de que la resurrección verdaderamente sucedió, de que fue un evento verdadero y no algo que los discípulos se inventaron, porque el que quiere inventarse una leyenda
no se molestaría en documentar las pruebas. Pero bueno, número uno, Marcos documentó este pasaje con la intención de que fuera considerado para la historia. Digo esto porque este pasaje utilizó a testigos oculares. Gente que aún estaba viva cuando la carta fue escrita, gente que podía corroborar lo que Marcos escribió y decir, lo que Marcos escribe aquí es verdad. Y bueno, encima de eso, si mi intención fuera inventarme una religión, pues número dos, yo trataría de hacerlo lo más creíble posible. Y yo usaría los testigos más confiables. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo que nadie en los tiempos de Marco se hubiera atrevido a hacer. Y pues usar mujeres como sus testigos principales. Nadie en ese tiempo hubiera hecho eso. Marcos identifica a este grupo de mujeres en el capítulo 15 y también en el capítulo 16. María Magdalena y María, la madre de Jacobo y Salomé. El problema es que en el primer siglo después de Cristo, para la religión judía, el testimonio de una mujer era inadmisible en la corte, porque a la mujer no se le consideraba como un testigo confiable. Bueno, para ser justo, esto no era un problema solamente de la religión judía, eso reflejaba la sociedad entera de ese tiempo. Ese era el clima de la sociedad secular y pagana que los rodeaba también. En el segundo siglo existió un filósofo griego de nombre Celso, y ese filósofo estaba notando que muchos paganos de su tiempo se estaban convirtiendo al cristianismo. Y por esa razón él se dedicó a combatir el cristianismo a través de sus escritos. Y él fue el autor de una obra titulada El discurso verdadero contra los cristianos. Esto fue en el segundo siglo. En esta obra, pues Celso critica el cristianismo, entre otras razones, pues por la calaña de personas que estaba trayendo. Por ejemplo, Celso escribe que los maestros del cristianismo deseaban atraer solamente individuos necios y de baja categoría, personas carentes de percepción y esclavos, y mujeres y niños. Celso también se burlaba del hecho de que María Magdalena había sido testigo ocular de la resurrección. Él llamaba a María Magdalena una mujer histérica engañada por la brujería. Ese era el clima de ese tiempo, esa era la actitud de ese tiempo en contra de la mujer, de parte de toda la sociedad. Y por más ignorante que esto suene ahora a nuestros oídos en el siglo XXI, pues para ese tiempo, pues la sociedad que rodeaba a Celso, los intelectuales, todas las personas que mandaban, ellos habrían dicho, bueno, sí, es verdad, ese es el problema con las mujeres. Habrían dicho eso para ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Dios, sin importarle el clima cultural de ese tiempo, usa el testimonio de esas mujeres, aunque aunque a la gente no le valiera nada. ¿Y usted sabe por qué lo hace? Dios hace eso para mostrar que Dios ama al marginado y también para mostrar que afirma la dignidad de la mujer y la confiabilidad de su testimonio, porque la mujer refleja el imago Dei, la imagen de Dios, de completa igual manera. Y bueno, para mostrar que las prioridades de su reino, del reino de los cielos, no son las prioridades que nosotros nos imaginamos. De hecho, las cosas que tanto nos impresionan a nosotros no impresionan a Dios. Primera de Corintios 1, 26 al 29 nos dice: consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Dios no se avergüenza de identificarse
ni de edificar su reino con personas incomprendidas, con personas imperfectas. Y si en este momento usted se siente indigno de venir a los pies del Señor, felicidades. Porque sí, somos indignos. Pero ¿sabe qué? Eso también nos hace exactamente el tipo de persona que Dios desea para su reino. Y bueno, una tercera prueba de la resurrección es que en esos tiempos, pues, era igual de difícil creer en la resurrección como lo es ahora. El verso 1 nos dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, las mujeres que acabo de mencionar, ¿qué hicieron ellas? ¿Fueron a celebrar la resurrección de Jesús? No. Compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Iban a la tumba esperando encontrar a un Jesús muerto. Y si usted busca a lo largo del libro de Marcos, Jesús profetiza casi constantemente que iba a resucitar al tercer día. Eso era parte de lo que él estaba diciendo a lo largo del Evangelio. Pero nadie estaba pendiente a que eso fuera a pasar. Y bueno, todos huyeron. No le creyeron a Jesús. Las mujeres no esperaban encontrar a un Jesús vivo y ni siquiera esperaban encontrar la tumba abierta. Dice el verso 2, muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La resurrección de Jesús fue un shock para ellas y lo es para nosotros hoy en día también. Por eso, en estos tiempos donde se levantaron docenas de movimientos mesiánicos falsos, movimientos pues que se desvanecían cuando el Imperio Romano capturaba y ejecutaba a sus líderes, porque no era la primera vez que lo hacían. Pues cuando vemos que el cristianismo, de hecho, nació de la muerte de su fundador, y cuando vemos que el cristianismo pasó de ser un grupo perseguido por el Imperio Romano a principios del primer siglo, a convertirse en la religión oficial del imperio en cuestión de unos 300 años, pues es perfectamente razonable afirmar que esta es la mano de un Dios lleno de poder. Un Dios que también está lleno de perdón para los que se le acercan. En el verso 7, el joven vestido de blanco le dice a las mujeres dentro del sepulcro, vayan, digan a sus discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Y yo me pregunto si ustedes se dan cuenta de todo el perdón que hay encerrado en este versículo. Este verso comunica el perdón de Dios no tanto con lo que dice, sino con lo que no dice. Porque el ángel le está diciendo, ve a los discípulos. Pero lo que el ángel no le está diciendo a las mujeres es, mira, Jesús dice que le digas a esa trulla de cobarde buenos para nada que salen corriendo al primer susto, quizás si llegan caminando de rodillas donde me dan 7 vueltas y me piden perdón por haberme fallado, entonces yo voy a considerar si los voy a volver a dejar entrar en el reino ahora que lo voy a establecer. Eso no fue lo que dijo el ángel. El ángel les dice que a pesar de la manera en que le fallaron a Jesús, no es necesario ni siquiera que ellos se arrepientan primero para entonces recibir el perdón, sino que es la iniciativa de Cristo perdonarlos, recibirlos, reunirse con ellos para que entonces ellos se arrepientan. Y lo que es más, no solo dice ve a los discípulos, también dice y a Pedro. ¿Por qué es necesario hacer esa distinción? Yo creo que si esa distinción no hubiera sido hecha, las mujeres estarían comunicando la noticia a los discípulos y Pedro estaría diciendo, ¿sabes qué? Ustedes pueden ir, yo me quedo aquí. Y estoy seguro que Jesús está hablando de ustedes, pero de verdad estoy seguro que no está hablando de mí, porque la verdad es que yo metí la pata bien metida.
Pero Jesús está ofreciendo un perdón completo, un perdón absoluto, un perdón sin reserva en este pasaje. Aún al que creo yo se sentía peor en ese grupo. Y este es el mismo perdón que le ofrece hoy a cualquiera que se le acerque. No importa dónde estés en este momento. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sientes que has ofendido a Dios más allá de lo que puedes resolver, más allá de lo que puedes compensar? Porque si ese eres tú, pues es precisamente a ti a quien Dios llama en este día, ofreciéndote un perdón absoluto y completo. En Juan 6:37 Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Así que si tú percibes el llamado de Dios en este momento, hoy es el día de responder, no lo dejes pasar. Si mi intención fuera inventarme una religión, pues en este punto yo lo terminaría todo con el grupo reencontrándose, dándose un abrazo y bueno, cantando y bailando un numerito musical mientras corren los créditos. Pero eso no es lo que encontramos aquí. A pesar de las palabras del ángel y a pesar de las instrucciones específicas que dio, la reacción que vemos es que las mujeres, igual que los discípulos, pues las mujeres salieron llenas de pánico. Salieron llenas de pánico de la tumba, dice el verso 8. Saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Que muchos nosotros nos llenamos la boca hablando de cuánto anhelamos la presencia del Señor. Y nosotros no tenemos idea de lo que estamos hablando. Si el Señor se manifiesta en su poder y gloria, nos daríamos cuenta de que este Dios es real, de que este Dios no es inofensivo, de que este Dios es temible. Y por eso, a lo largo de la Biblia, la reacción consistente de la gente cuando tenía un encuentro con Dios o tan solo con un ángel era aterrorizarse. Isaías 6, 1 al 4 dice, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su mano llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Yo personalmente estoy agradecido porque Dios no acostumbra a traumatizarnos de esa manera todos los días, pero la verdad es que Dios no está interesado en que nosotros tratemos de impresionarlo con nuestras buenas obras cuando nos acercamos a Él. Él quiere que sepamos, a pesar de esta horripilante santidad que nosotros que nosotros no podemos procesar, Él quiere que sepamos que si nosotros nos acercamos a Él confiando en lo que Jesús hizo por nosotros, ya tenemos en Él un perdón que es entero y absoluto. Y que el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos nos puede cambiar a nosotros también. Quizás mucho más de lo que estamos dispuestos a cambiar. Entonces, bueno, a pesar de que hemos recibido las mejores noticias que jamás hayamos podido oír, nuestra reacción inicial también puede ser salir corriendo. Pero si no has recibido a Cristo como tu Salvador o como el líder de tu vida, yo te ruego que pauses y consideres todas las cosas a las cuales Dios te concede acceso a través de Jesucristo. Piensa en lo que ganas en Dios a través de Jesucristo. En su libro titulado La vivacidad del Evangelio, el autor Jeff Vanderstelt escribe lo siguiente. A través de la fe en la vida y muerte de Jesús,
hemos sido limpios de toda iniquidad y nos hemos convertido en habitaciones santas de Dios. Dios no habitará en una persona que no sea santa. Pero por causa de la obra de Jesús, no por lo que nosotros hayamos hecho, por causa de la obra de Jesús, somos declarados justos y santos por la fe en Jesús. Y ahora el Espíritu Santo habita dentro de todos los que son suyos. Tenemos ahora en nosotros la presencia y el poder que causó la existencia del mundo por su palabra, que inundó la tierra, que abrió el mar rojo, poder por el cual Jesús predicó, sanó a los enfermos, levantó a los muertos y expulsó demonios. Tenemos el poder que derrota a Satanás, al pecado y a la muerte. Esto es lo que el Evangelio significa y lo que el Evangelio hace. Así que bueno, si ya has recibido la buena noticia, pero saliste corriendo, no importa cuál haya sido tu primera reacción a esa noticia, no importa que creas que lo que Dios pide de ti es imposible. No importa que el Dios verdadero que encuentras en las Biblias pues no sea ese osito de peluche que tú quieres que sea. Este Cristo amenazante y peligroso es el Cristo verdadero. Pero ese mismo Dios que traumatiza es el mismo Dios que estuvo dispuesto a venir como ser humano para llevar el castigo que merecemos en nuestro lugar a través de su tortura y de su muerte en la cruz. Y así, solo así, hacernos a nosotros completamente aceptables ante un Dios puro, perfecto y santo. Este Jesús no se quedó en la tumba. Ese Jesús resucitó y hoy a través de ese poder nos llama a creer en Él y arrepentirnos. Y también nos ofrece el poder para vivir una vida nueva. Así que a la luz de eso que Él nos ofrece, vamos a responder a ese llamado, amada iglesia.